Dirijo una licorería que vende boletos de lotería, pero déjenme contarles un pequeño y falso secreto. Los boletos que imprimo para los clientes son falsos. Falsificaciones. Truqué la máquina. No se conecta a la red de la Comisión de Lotería del Estado. Si un boleto es ganador, no se registrará en el sistema. ¿Por qué lo hago? Porque en lugar de recibir una miserable comisión del 7% del Estado, me embolso el 100% del efectivo, directo a mi billetera y libre de impuestos. Si un cliente gana poco, $10, tal vez 50, simplemente le pago de la caja registradora ahí mismo. Ellos están felices, yo estoy feliz, y nadie nota la diferencia. Es una estafa impecable. Pero esta noche, mirando la pantalla del televisor, el mundo se me vino abajo. A medida que salía el último número del Powerball, mi visión se nubló. Sentí que yo iba a caer justo en el piso del linóleo. Me derrumbé en mi silla, con mi cerebro gritando una palabra una y otra vez. Estoy acabado. Estoy completamente acabado. Recordaba los números de este sorteo a la perfección porque vendí esa combinación exacta en mi tienda. Debido al bote acumulado, el premio esta vez alcanzó la asombrosa cifra de $10 millones. Cualquier otro dueño de tienda estaría descorchando champán, llamando a las noticias locales y preparándose para el cheque de bonificación que da la comisión por vender el ganador. Pero para mí, esto no era una celebración, era un funeral, porque le vendí a ese tipo un boleto falso. Por lo general, mi tienda, ubicada en un polvoriento y miserable centro comercial en las afueras de la ciudad, a duras penas sobrevive. Si jugara según las reglas, después de pagar el alquiler y la electricidad, estaría comiendo comida para gatos. Pero al imprimir boletos falsos, estaba ganando 6 cifras al año. La falla fatal en mi brillante plan era simple. Si alguien gana el premio mayor, el pago tiene que salir de mi bolsillo. Llevo haciendo esto un año. El premio más grande había sido de $2,000. Le pagué al tipo de inmediato a través de Venmo, y me lo agradeció como si yo fuera Papá Noel. ¿Pero $10 millones? Podría vender mis riñones, mi casa y mi alma, y no cubriría ni una fracción de eso. Estaba sudando como un deudor en el juicio cuando sonó la campanilla de la puerta. El olor me golpeó primero. Whisky barato y cigarrillos rancios. Levanté la vista y mi corazón martilló contra mis costillas. Era Jenkins, el solitario del lugar. El tipo que ganó los 10 millones. Jenkins era un perdedor. Vivía en un remolque, tenía casi 50 años. No podía permitirse ni una esposa ni un lugar donde dormir en paz. Pero era un adicto al juego. Se moría de hambre solo para comprar sus números diarios. Hace unos días, entró con 2 billetes sucios y arrugados de $1 para comprar una selección rápida. Sentí pena por el infeliz, incluso le di una taza de café gratis. Y ahora, esos 2 sucios dólares se habían convertido en una fortuna. Jenkins se veía diferente hoy. Sus ojos estaban maníacos. Se acercó fanfarroneando, mostrando una sonrisa llena de dientes amarillos y podridos. «Oye, Jack», balbuceó apoyándose en el mostrador. «¿Viste los números?» «Sí», respondí ahogado. «Gracias a tu tienda de la suerte, por fin salí del problema». Se rió golpeando el mostrador. «Una vez que me paguen, te voy a dar una buena tajada». Lo miré fijamente. Este tipo era un caso de asistencia social. Ahora era un rey. «Mañana iré a la ciudad a cobrarlo», susurró Jenkins golpeando el cristal con sus uñas sucias. «Dime de nuevo, ¿dónde está la oficina principal?» Forcé una sonrisa que se sintió como rigor mortis y le di la dirección de la comisión de lotería en el centro. «Ten cuidado con ese boleto, Jenkins», dije, tanteando el terreno. «Hay mucha gente mala por ahí». Jenkins sonrió, mirando por encima del hombro. Sus ojos se entrecerraron con una paranoia repentina y feroz. «Nadie lo sabe excepto nosotros, Jack. Este papel es mi vida. Si alguien intenta tocarlo, tendrán que matarme primero. Lo digo en serio». Vi el brillo en sus ojos. No estaba bromeando. Se marchó, eructando vapores de alcohol en el aire nocturno. Después de que se fue, entró mi esposa, Sara. Se veía hermosa con su vestido azul llevando una lonchera. Verla casi me rompió por dentro. No podía decírselo. No podía decirle que estaba a punto de ir a prisión por fraude o algo peor, ni tener que explicarle por qué no podíamos pagarle a Jenkins. «Cerremos temprano», dije agarrando mis llaves. «No puedo estar aquí». En el camino a casa, el silencio inundó el auto. Sara también parecía distraída. Yo sabía por qué. Era por nuestra hija, Lily.
Tenía una rara enfermedad en la sangre. Necesitaba medicamentos específicos y transfusiones solo para mantenerse con vida. Las facturas médicas nos estaban desangrando. Por eso empecé la estafa en primer lugar. Durante la cena, Sara deslizó su teléfono sobre la mesa. Era el sitio web de una clínica especializada en Boston. Jack, este lugar... Han curado a 2 niños con la condición de Lily. Tenemos que ir. Dejé el tenedor. Sara, revisé el tratamiento, la cirugía, la recuperación. Son $3 millones como mínimo. No podríamos juntar eso ni aunque vendiéramos todo lo que tenemos 10 veces. Sara me miró fijamente, con los ojos intensos. ¿Y si de repente consiguiéramos algo de dinero? Me reí con amargura. No jugamos a la lotería, cariño, y el dinero no cae del cielo. Esa noche, me acosté en la habitación de invitados mirando al techo. Tomé una decisión. Tenía que ir al remolque de Jenkins. Tenía que robar ese boleto falso y quemarlo. Si el boleto desaparece, no hay pruebas. Sin ganador, no hay pago. Eran las 3 a.m., la hora de las brujas. Me vestí de negro y salí a escondidas de la casa. La luna estaba oculta detrás de espesas nubes. Perfecto. Jenkins vivía en el parque de caravanas al borde de nuestro pueblo. Como había estado borracho, seguramente estaría completamente desmayado. Llegué a su remolque oxidado. Silencio sepulcral. La puerta ni siquiera estaba cerrada con llave. La empujé. Las bisagras chirriaron suavemente. Me colé adentro. El olor a moho y alcohol era abrumador. Me arrastré hacia el dormitorio. La puerta estaba entreabierta. La empujé. Oscuridad total. Contuve el aliento. Demasiado silencio. Sin ronquidos. Sin respiración pesada. ¿No está aquí? Saqué mi teléfono y usé la luz tenue de la pantalla para revisar la cama. Vacía. ¿El hombre ya se había escapado con el boleto? Maldije por lo bajo y me di la vuelta para irme. De repente, una mano rozó mi hombro. Di un salto del susto, casi gritando de miedo. «Jenkins, espera. Puedo explicarlo», susurré frenéticamente con las manos en alto. Sin respuesta. La mano simplemente descansaba allí. Pesada. Fría. «Jenkins». Me di la vuelta lentamente, levantando la luz de mi teléfono. La mano no estaba unida a un cuerpo de pie junto a mí. Estaba colgando. Levanté la vista y me tragué un grito. 2 pies se balanceaban suavemente en el aire. Jenkins colgaba del ventilador del techo. Sus ojos, saliéndose de sus órbitas, me miraban fijamente. Nunca había visto a un muerto antes. No de esta manera. Su rostro estaba morado, con la lengua de fuera como la de un hombre sin aliento. Entré en pánico. Salí corriendo de ese remolque, atravesé el bosque a toda velocidad hasta llegar a casa y me derrumbé en la cama de invitados, temblando como una hoja. Pero a medida que mi ritmo cardíaco disminuía, mi cerebro empezó a trabajar. ¿Por qué se suicidaría Jenkins? Acababa de ganar $10 millones. Hablaba de arreglar su vida, de hacerse rico. Estaba feliz, no se suicidó, fue asesinado. Alguien lo mató y montó la escena para que pareciera un ahorcamiento. Y solo hay un motivo, el boleto. Eso significa que alguien más lo sabía. Una tercera persona. Si el asesino tiene el boleto, intentará cobrarlo. Y cuando descubra que es falso, ¿vendrá por mí? A la mañana siguiente, las sirenas me despertaron. Encontraron el cuerpo. El casero de Jenkins fue a cobrar el alquiler y lo encontró balanceándose. La policía dictaminó de inmediato que fue un suicidio. ¿A quién le importa un hombre sin vida, verdad? Me quedé entre la multitud, fuera de la cinta policial, escuchando los chismes. Por fin lo hizo, ¿eh? Me debía 50 pavos el cobarde. Nadie sabía nada de los 10 millones. Espera. Sentí unas miradas clavadas en mí. Me di la vuelta y vi a Spike. Spike era un ladrón local. Un estafador. Un ladrón. Un tipo muy malo con el pelo rapado y teñido de rubio. Me estaba mirando fijamente. ¿Por qué? Me apresuré a volver a casa. Sara estaba en el sofá, luciendo extrañamente feliz, enviando mensajes por su teléfono. Jack, el médico de Boston, respondió. Dice que Lily tiene grandes posibilidades. No tenemos el dinero, le espeté. Tenía los nervios destrozados. Deja de soñar. Salí furioso hacia la tienda. Alrededor del mediodía, la puerta se abrió. Era Spike. Oye, Jack, sonrió, revelando un diente de oro. Almuerzo.
Yo invito. Estoy ocupado. Tenemos que hablar. Se inclinó hacia adelante, su aliento oliendo a pura suciedad. Sobre Jenkins. Nos sentamos en la cabina de un restaurante grasiento. Spike se bajó una cerveza de un trago. Jack, mi amigo, vi algo interesante anoche. Tragué saliva con dificultad. ¿Qué? Estaba merodeando por ahí a las 3 a.m. Te vi escabulléndote en el remolque de Jenkins. Se rió. Imagina mi sorpresa cuando escucho que el triste bebedor se ahorcó esta mañana. Escucha, Spike, ahórratelo. Jenkins estaba ayer más feliz que un niño con su premio. Me dijo que iba a ser rico e incluso que tendría una cita muy costosa. Un tipo así no se suicida. Spike se inclinó sobre la mesa. Tú lo atacaste, Jack. Sabías que había ganado la lotería. Tú lo atacaste, le quitaste el boleto y montaste el suicidio. Mi sangre se heló. Lo había deducido casi todo, excepto por la parte en que yo no lo maté. No tienes pruebas. Sí sé. Spike sacó su teléfono. Reprodujo un video. Era visión nocturna granulada, pero claramente se me veía entrando al remolque. Debería ir a la policía, reflexionó Spike. Aunque prefiero una tajada. 2 millones. En efectivo. No tengo el boleto. Supliqué. Lo juro. Mentira. Spike golpeó la mesa. 2 días, Jack. 2 millones. O le envío este video al sheriff. Se levantó para irse y luego se detuvo. Hombre, cuando tenga ese dinero, me conseguiré una chica de clase alta, como la que vi salir de la casa de Jenkins justo antes de que tú llegaras. Me quedé helado. ¿Una mujer? Sí, una belleza total. Vestido azul, una linda figura, cabello largo. Mi mundo dejó de girar. Vestido azul, cabello largo. Mi esposa. Las 2 palabras me cayeron en el pecho como una masa. Sentí que el asiento de plástico de la cabina se hundía bajo mí, que el suelo del restaurante se inclinaba, que el mundo entero perdía su eje. Spike siguió hablando, pero ya no lo escuchaba. Su boca se movía, sus labios formaban sonidos, pero lo único que yo podía procesar era esa imagen. Vestido azul, cabello largo, saliendo del remolque de Jenkins justo antes de que yo llegara. Sarah. Me obligué a respirar. Lento, por la nariz. 2 segundos adentro, 4 afuera. La técnica que aprendí años atrás cuando el negocio casi quiebra la primera vez, cuando los coleccionistas de deudas llamaban 3 veces al día y Sarah lloraba sin hacer ruido en el baño porque no quería asustar a Lily. Aprendí a no mostrar el pánico, a dejarlo pudrirse por dentro mientras afuera me mantenía firme, funcional, presente. Así que ya sabes dónde encontrarme, terminó Spike, poniéndose de pie con esa sonrisa de diente de oro que me daban ganas de arrancarle de un puñetazo. 2 días, Jack. No me hagas esperar. Dame 3, respondí, con una voz tan calma que me sorprendió hasta a mí mismo. Spike me miró un segundo, evaluando. Luego se encogió de hombros. 3 días. Por viejo amigo. Ni siquiera me miró al salir. Para él yo ya era dinero. Un problema resuelto. Me quedé en la cabina otros 10 minutos, con las manos planas sobre la mesa grasienta, mirando la espuma que quedaba en el fondo del vaso de cerveza que Spike había dejado. Había una mosca muerta flotando ahí. Pensé que éramos iguales, esa mosca y yo, atrapados en algo de lo que no podíamos salir, pero yo todavía podía pensar, y eso me daba ventaja. Volví a casa antes de que Sarah regresara del turno de la tarde en el hospital donde acompañaba a Lily. Entré por la puerta del garaje. Subí directo al dormitorio y abrí el closet de Sarah. No busqué el vestido azul. Lo encontré de inmediato, colgado en el extremo izquierdo, exactamente donde siempre lo pone. Lo toqué. La tela estaba limpia, recién lavada. El olor a detergente era demasiado fresco, demasiado deliberado para un lunes por la mañana. Sarah nunca lava ropa en lunes. Me senté en el borde de la cama con el vestido en las manos y empecé a construir la línea de tiempo. El domingo por la noche yo cerré la tienda temprano. Llegué a casa alrededor de las 10. Sarah ya estaba aquí, pero recordaba que se había excusado antes de cenar, diciendo que tenía que ir a la farmacia. Estuve demasiado sumergido en mi propio pánico como para notar cuánto tiempo tardó. 1 hora, 2, no lo sé. Cuando regresó, se veía normal, tranquila. Me sirvió café. Sarah me sirvió café mientras Jenkins se estaba enfriando colgado de su ventilador. Volví a respirar. 2 segundos adentro. 4 afuera.
El punto que no cuadraba era el motivo. ¿Por qué Sarah mataría a Jenkins? Jenkins era un don nadie, un borracho que compraba 2 boletos al día. Sarah ni siquiera lo conocía, o al menos eso creía yo. Pero si ella sabía lo del premio mayor, si de alguna manera se enteró de que Jenkins había ganado $10 millones, y si sabía que yo vendía boletos falsos y que el pago tendría que salir de nuestra cuenta, entonces lo tenía todo. El motivo, la desesperación y, sobre todo, la razón más poderosa del mundo. Lily. $3 millones para la clínica de Boston. Un tratamiento experimental. Una oportunidad de vida para nuestra hija. Si Sarah creía que Jenkins tenía un boleto real por 10 millones y que yo tendría que pagar, y que pagarle a Jenkins significaba que nunca habría dinero para Lily. Dios mío, ¿mató a Jenkins para salvar a Lily? Escuché las llaves en la puerta de abajo, colgué el vestido de vuelta, exactamente como estaba, y me metí al baño con el tiempo justo para abrir el grifo y fingir que me lavaba las manos cuando Sarah subió las escaleras. «Hola», me dijo desde el pasillo. La voz de siempre, suave, cansada, afectuosa. «Hola», respondí. La voz de siempre, hueca, controlada, muerta por dentro. Salí del baño. Sarah dejó el bolso sobre la silla y se sentó en la cama, sacándose los zapatos con ese gesto automático que lleva haciendo 12 años. La miré. La mujer con la que dormí, discutí, lloré y construí lo que sea que habíamos construido. No encontré nada en su rostro, ni culpa, ni miedo, ni el peso de un crimen cometido la noche anterior. Solo el agotamiento ordinario de alguien que vive con una hija enferma y un marido que cada vez le habla menos. «¿Cómo está Lily?», pregunté. «Estable. El médico dijo que los niveles de hierro bajaron un poco, pero que no es urgente todavía». «Bien». Silencio. «¿Estás bien, Jack?» «Cansado». Me metí en la cama sin cenar. En la oscuridad, con Sarah respirando a mi lado en un sueño que llegó demasiado rápido para alguien con algo que ocultar. O quizás demasiado rápido para alguien que había tomado una decisión que no podía deshacer, yo calculé. El problema era matemático en su esencia. Spike tenía un video que me ponía en la escena del crimen. Si ese video llegaba al sheriff, yo era el sospechoso número 1. Jenkins muerto, 10 millones en juego, y yo entrando a su remolque a las 3 de la mañana. No había abogado en este condado que pudiera limpiar eso sin importar cuánto dinero tuviera. Y yo no tenía dinero. Pero el boleto era falso. Eso era lo único que todavía no comprendía el resto del mundo. Si Sarah tenía el boleto, en algún momento lo presentaría en la oficina de la comisión, y en el momento en que lo escanearan, el sistema diría que ese número nunca fue registrado. El boleto no existía. 10 millones que nunca fueron reales. Entonces, Sarah habría matado a un hombre por nada. Y yo tendría que decírselo. ¿O no? Si guardaba silencio y Sarah presentaba el boleto, la comisión llamaría a la policía. Investigarían la tienda, encontrarían la máquina trucada, y todo se derrumbaría de todas formas, solo que con un muerto encima. La única salida era recuperar el boleto antes de que Sarah intentara cobrarlo, neutralizar a Spike antes de que mandara el video, y hacer todo eso en 3 días sin que mi esposa supiera que yo sabía lo que ella había hecho. Cerré los ojos. No dormí. Pero fingí dormir, que en ese momento era lo más importante que podía hacer. A las 6 de la mañana, antes de que sonara la alarma, tomé mi teléfono y busqué el número de un hombre al que no había llamado en 4 años. Alguien que me debía un favor tan grande que nunca hablábamos de él en voz alta. Su nombre era Donovan, y era el único en este pueblo que sabía más secretos que yo. Lo que hice en las próximas horas cambiaría todo, pero primero tenía que resolver el problema más urgente. ¿Cómo mirarle los ojos a Sarah en el desayuno sin que ella viera lo que yo sabía? El desayuno fue la actuación más difícil de mi vida. Sarah hizo huevos revueltos, los míos con sal, los suyos sin, igual que siempre. Puso música en el pequeño altavoz de la cocina, algo suave y sin letra, y cantureó por lo bajo mientras servía el café. La observé desde detrás de mi taza, buscando cualquier fisura, cualquier grieta en esa normalidad tan perfecta que empezaba a parecerme obscena. No encontré nada. O era inocente, o era la mejor actriz que había visto en mi vida. Y yo llevaba 14 años casado con ella, así que creía conocer cada versión de Sarah. La Sarah furiosa, la Sarah asustada, la Sarah que intenta disimular que ha llorado.
Ninguna de esas versiones estaba sentada frente a mí comiendo huevos revueltos un martes por la mañana. Voy a llevar a Lily al control a las 11, dijo, sin levantar la vista del plato. ¿Pasas por la tienda antes? Sí, tengo que revisar el inventario. ¿Comes aquí esta noche? No sé, depende. Silencios pequeños, de los que llenan un matrimonio con el tiempo. Los tragué todos y salí antes de que ella terminara el café. Llamé a Donovan desde el estacionamiento del supermercado, con el motor encendido y las ventanas cerradas. 4 tonos. 5. Pensé que no iba a contestar. Jack, dijo al fin. Una voz ronca de alguien que probablemente llevaba despierto desde las 4. Necesito verte. Pausa. ¿Qué tan urgente? Jenkins está muerto. Otra pausa, más larga. Dame una hora. La cabaña de pesca. ¿Tú sabes cuál? Donovan había sido detective de la policía del condado durante 16 años. Lo suspendieron hace 4 por alteración de evidencia. Lo que realmente pasó era peor que eso. Y yo era una de las 3 personas que lo sabía. En su peor momento, cuando su carrera y su matrimonio se derrumbaban al mismo tiempo, Donovan vino a mi tienda a las 2 de la mañana con una botella vacía de bourbon y algo que no debería haber tenido en el bolsillo. Lo senté en la trastienda, le hice café y escuché durante 3 horas. Luego guardé silencio durante 4 años. Era suficiente favor como para que contestara el teléfono. La cabaña de pesca era una estructura medio desvencijada a orillas del lago Harmon, propiedad de un primo suyo que vivía en Florida. Donovan la usaba para desaparecer cuando el mundo le apretaba demasiado. Llegué a encontrarlo sentado en el muelle con una caña en el agua y una taza de café en la mano, como si no hubiera pasado nada, como si yo lo visitara por placer. Lo puse al tanto en 12 minutos. No lo interrumpió ni una vez. Cuando terminé, arrojó la colilla al lago y me miró con esos ojos de color gris sucio que tenía, ojos que habían visto demasiado para escandalizarse de algo. La máquina trucada, dijo. ¿Cuánto tiempo llevas con eso? 1 año. ¿Alguien más lo sabe? Nadie. O eso creía. Donovan asintió despacio. Spike Renner, dijo el nombre como quien identifica una especie de insecto. Lo conozco. 3 arrestos por extorsión, 2 por robo, 1 por agresión. Nunca procesado porque los testigos siempre terminan cambiando su historia. Tiene un socio, un tipo que llaman Decker, que le hace el trabajo sucio. Si Spike te está extorsionando, Decker sabe dónde vives. El frío que sentí no era del lago. ¿Y el video? Probablemente lo tiene duplicado en algún servidor. Borrar el teléfono no sirve de nada. Donovan bebió su café. Pero Spike tiene un problema gordo que tú puedes usar. ¿Cuál? Hace 8 meses, Spike vendió mercancía robada a un agente encubierto de la oficina del fiscal del estado. No lo arrestaron porque el fiscal quería llegar más arriba, a su proveedor. Pero el expediente existe. Si alguien con los contactos correctos agitara ese expediente en el momento equivocado, Spike iría directo a una celda antes de poder mandar cualquier video a cualquier sheriff. Me quedé mirándolo. ¿Tú tienes esos contactos? Donovan sonrió. No era una sonrisa agradable. Yo soy esos contactos, Jack. Trabajamos durante 2 horas en la cabaña. Donovan tenía una laptop vieja y conexiones que nunca debería haber conservado después de su suspensión. Mientras él tiraba de hilos que yo prefería no ver, yo procesaba la parte del plan que me correspondía. Tenía 3 problemas simultáneos. El boleto falso que Sarah posiblemente tenía y que pronto intentaría cobrar. La extorsión de Spike que vencía en 3 días y el hecho de que si alguien investigaba la muerte de Jenkins con suficiente seriedad, las cámaras del camino al parque de caravanas podrían colocarme en la zona. Donovan podía neutralizar a Spike, pero el boleto era mi problema. Tenía que encontrarlo antes de que Sarah lo presentara en la comisión. Si Sarah lo tenía, estaba en la casa. Y si estaba en la casa, yo sabía exactamente dónde buscar. Sarah tenía un lugar, heredado de su madre, una manía de esconder cosas importantes en el forro del bolso de la boda, ese bolso de cuero verde oliva que guardaba en el estante más alto del closet y que solo abría en momentos que consideraba solemnes. El día que nació Lily, puso ahí el brazalete de identificación del hospital. El día que firmamos la hipoteca, guardó una copia del contrato. Era su caja fuerte improvisada, invisible para cualquiera que no la conociera como yo. Si el boleto existía, estaba ahí. El plan empezaba a tomar forma.
Donovan activaría la presión sobre Spike esa misma tarde, haciéndole saber a través de canales intermedios que su expediente con el fiscal había sido reabierto, sin mencionar mi nombre, sin dejar rastros que llevaran hasta nosotros. Spike entraría en pánico. Un hombre en pánico comete errores, y un hombre que comete errores deja de ser una amenaza y se convierte en un blanco. Mientras tanto, yo volvería a casa antes de que Sarah regresara del hospital con Lily. Buscaría el bolso verde, recuperaría el boleto y lo destruiría. Sin boleto, no había crimen que alguien pudiera cobrar. Sin crimen que cobrar, el motivo que conectaba a Sarah con Jenkins se disolvía. Y sin ese hilo, la investigación sobre la muerte de Jenkins, si es que alguien la tomaba en serio, no llegaría a ningún lado. Era limpio. Era funcional. Tenía demasiadas variables, pero era lo mejor que podía construir en 72 horas. Salí de la cabaña con algo que no había sentido desde que vi los números del Powerball en la pantalla. La ilusión de control. Duró exactamente hasta que llegué al estacionamiento de mi tienda, porque sentado en el escalón de la entrada, con una taza de café de la estación de servicio de enfrente y una expresión de quien tiene todo el tiempo del mundo, estaba Spike. Y a su lado, de pie contra la pared, con los brazos cruzados y una cicatriz que le cruzaba la ceja derecha, había un hombre que yo no conocía. Decker, supuse, el trabajo sucio hecho persona. Spike me vio llegar y levantó la taza a modo de saludo, con esa sonrisa de diente de oro que ya empezaba a odiar con una intensidad que me asustaba. «Buenos días, socio», dijo. «Cambio de planes. Ya no son 3 días». Frené en seco. «¿Qué?» «Resulta que mi calendario se llenó. Necesito el dinero esta noche». Y en ese momento, mientras Decker me miraba sin expresión y Spike sorbía su café como si estuviéramos hablando del clima, la imagen que apareció en mi mente no fue la de Jenkins colgado, ni la de Sarah con el vestido azul, ni siquiera la de Donovan en su cabaña tirando de hilos peligrosos. Lo que vi fue aquella noche, hace 4 días, cuando Jenkins entró a la tienda oliendo a whisky barato y cigarrillos rancios, apoyó sus codos sucios en mi mostrador y me pidió una selección rápida con 2 billetes arrugados. Y yo, que estaba distraído revisando el inventario, que pensé que era un cliente más, que ni siquiera lo miré bien a los ojos mientras la máquina trucada escupía ese boleto falso, no estaba solo. Había alguien en el pasillo del fondo, entre las estanterías de botellas, mirando su teléfono. Alguien a quien no presté atención porque siempre hay alguien en la tienda, porque era un cliente más, porque ese tipo con chaqueta oscura que revisaba etiquetas de vino barato no significaba nada para mí en ese momento. Pero ahora, con Spike frente a mí y Decker a su lado, el recuerdo encajó como una pieza que siempre estuvo ahí, esperando a que yo fuera lo suficientemente desesperado como para verla. El hombre del pasillo era Decker. Estaba ahí cuando Jenkins compró el boleto. Lo vio todo. No moví un músculo. Esa es la única ventaja real que tiene un hombre que ha pasado miedo verdadero. El tipo de miedo que te quita el sueño durante meses mientras tu hija se desangra por dentro y los médicos te explican con voz clínica que no hay garantías. Después de eso, que un matón con diente de oro te diga que el plazo se redujo a esta noche no te destruye. Solo te informa. Metí las manos en los bolsillos y miré a Spike con la misma expresión con la que miro el inventario de los martes. «Esta noche es imposible», dije. «Necesito mover fondos de una cuenta que tiene un periodo de retiro de 48 horas. No es negociable, es el sistema bancario». Spike me estudió. Decker no pestañeó. «Entonces dame algo esta noche». «A cuenta», dijo Spike. 100,000. Para saber que eres serio». «No tengo 100,000 en efectivo en casa, Spike». «Nadie tiene eso». «Tú sí». Se puso de pie, arrojó el vaso de café al suelo y se me acercó hasta que pude ver los capilares rojos en sus ojos. «Llevas 1 año robando a plena luz del día. Sé cómo funciona tu negocio. Tienes efectivo escondido en algún lugar y los dos lo sabemos». Tenía razón. Había un poco más de $80,000 distribuidos en 3 escondites distintos. Detrás del panel falso del closet de la lavandería, dentro del tanque del inodoro del baño de visitas y en una caja de herramientas bajo la workbench del garaje. Mi fondo de emergencia. El dinero que no podía depositar en ningún banco sin explicaciones. Lo miré a los ojos. «Dame hasta esta tarde. Vuelvo a las 6 con 50,000. Spike sonrió. La guerra había terminado, creyó él. «A las 6», repitió señalándome con el dedo.
Y Jack, si no estás, Decker sabe dónde queda tu cocina. Se fueron. Esperé a que el coche desapareciera en la curva y saqué el teléfono. Donovan contestó al primer tono. Necesito que lo actives ahora. Dije. No está tarde. Ahora. Ya lo activé hace 20 minutos, respondió. Tu amigo Spike acaba de recibir una llamada de un número privado que él conoce muy bien. Era el investigador del fiscal que lleva su expediente. Le dijeron que hay nueva evidencia y que un gran jurado podría estar reunido antes de fin de semana. ¿Y? Y Spike tiene exactamente el perfil psicológico que esperaba. Lo primero que hará es llamar a su abogado. Lo segundo es entrar en modo de supervivencia. Cuando un hombre como Spike siente que el sistema viene por él, deja de pensar en el dinero que puede ganar y empieza a pensar en el tiempo que puede perder. Eso no es suficiente para esta tarde. Lo sé. Por eso también moví la segunda pieza. ¿Qué segunda pieza? Decker. Una pausa calculada. Resulta que Decker tiene un acuerdo de cooperación pendiente con la Fiscalía del Condado. Un acuerdo que Spike no sabe que existe. Decker lleva 2 años siendo informante. Si Spike cae, Decker cae con él por asociación, a menos que entregue algo valioso primero. Le hice llegar esa información esta mañana a través de un canal que Decker reconocerá. Tardé un momento en procesar todo. Le estás diciendo a Decker que Spike es un riesgo para él. Le estoy recordando que los barcos que se hunden arrastran a todos los que van a bordo, confirmó Donovan. Haz lo que tienes que hacer en tu casa. Tienes unas 3 horas antes de que esto empiece a moverse. Colgué y entré a la tienda solo el tiempo suficiente para sacar el dinero del panel falso detrás del mostrador, el efectivo de respaldo que guardaba para las noches de mucho movimiento. $4,000. Si Spike aparecía antes de las 6, al menos tendría algo para mostrar. Llegué a casa a las 10:15. El coche de Sarah no estaba. Tenía tiempo. Subí directo al dormitorio. El closet de Sarah olía a lavanda, ese aroma que ella pone en pequeñas bolsitas de tela que cuelga de las perchas. Aparté los vestidos del fondo, alcancé el estante superior y bajé el bolso verde oliva. Era pesado, más de lo que recordaba. La hebilla de bronce estaba oxidada en los bordes, señal de que no lo había abierto en meses. Hasta hace poco. La hebilla cedió. Dentro, bajo el brazalete de hospital de Lily y una copia doblada de nuestro contrato de seguro, había un sobre de papel manila sin sello. Lo abrí con 2 dedos. El boleto estaba ahí. Lo sostuve bajo la luz de la ventana. La impresión era idéntica a los boletos reales, porque yo había usado tinta y papel de la misma calidad para no levantar sospechas. Los números correspondían exactamente a los del sorteo. Parecía perfecto. Parecía real. Le había costado la vida a un hombre, y no valía nada. Guardé el boleto en el bolsillo interior de mi chaqueta, volví a poner el bolso en su lugar y bajé las escaleras con las piernas que me pesaban más de lo que debieran. Fui a la cocina a beber agua directamente del grifo, como cuando era niño y llegaba del colegio muerto de sed, y mientras el agua fría me bajaba por la garganta, pensé en Jenkins, en sus dientes amarillos, en cómo golpeó el mostrador cuando me dijo que por fin saldría de la miseria. No salió de nada. Entró en algo mucho peor. Mi teléfono vibró, un número desconocido. Lo dejé pasar. Volvió a vibrar. Dejé pasar de nuevo. Al tercer intento contesté. Jack. La voz era tensa, irreconocible por el miedo. Soy Decker. Me quedé inmóvil. ¿Cómo tienes este número? No importa. Escúchame. Spike va a quemarte esta noche, pase lo que pase. No le interesa el dinero. Le interesa el boleto y cree que tú lo tienes. Si no se lo das, manda el video. Si se lo das, lo manda de todas formas y desaparece con el dinero. Así es como funciona él. Yo lo he visto hacer esto 4 veces. ¿Por qué me dices esto? Una pausa. Porque Spike me va a hundir si esto explota y yo no pienso hundirme por él. Respiré. ¿Qué quieres, Decker? Quiero salir de esto limpio. Tú me ayudas a salir limpio y yo te doy el video, el original y las copias. Todo. ¿Cómo sé que no me estás tendiendo una trampa? No puedes saberlo. Pero piénsalo. Si fuera una trampa, Spike ya habría mandado el video y no estaríamos hablando. Tenía lógica. Una lógica torcida, construida sobre traiciones apiladas como capas de pintura vieja, pero lógica al fin. Dame 2 horas, dije. Tienes una. Spike todavía no sabe que lo llamaron del fiscal. Cuando lo sepa, todo se va a acelerar y yo no podré controlar lo que haga. Colgué.
Llamé a Donovan de inmediato. Decker acaba de llamarme, dije en cuanto contestó. Lo sé, yo lo puse en movimiento. ¿Me lo ibas a decir? Te lo estoy diciendo ahora. Una pausa tranquila, casi satisfecha. La segunda pieza funcionó más rápido de lo que esperaba. Decker eligió sobrevivir. Eso significa que Spike, en este momento, está solo. Miré por la ventana de la cocina al jardín donde Lily solía correr antes de que la enfermedad le quitara las fuerzas para eso. La hamaca seguía colgada entre los dos árboles, quieta bajo el sol de la mañana. ¿Cuánto tiempo tiene Spike antes de que el mundo le caiga encima? Si el fiscal decide actuar sobre lo que le entregué, podría haber una orden de arresto antes del anochecer, dijo Donovan. Pero hay una variable que no controlo. ¿Cuál? Spike sabe que algo se movió en su contra. Los hombres como él, cuando sienten el cerco, no esperan. Atacan primero. Y en ese momento escuché el sonido que más temía. El motor del coche de Sarah entrando al camino de acceso. Habían vuelto antes. Y yo estaba en la cocina, con el boleto falso en el bolsillo y 2 horas para desmantelar una bomba que ya había matado a un hombre. Donovan, dije en voz baja, acelera lo que puedas. Guardé el teléfono cuando la puerta del garaje empezó a subir. Escuché la voz de Lily preguntando si había algo de comer. Esa voz delgada y brillante que era lo único que todavía hacía que todo esto tuviera sentido. Y detrás de ella, la voz de Sarah respondiendo que sí, que había algo en el refrigerador, con ese tono calmo y afectuoso de siempre. Puse las manos sobre la mesada y esperé. Sarah entró a la cocina y me vio apoyado en la mesada con las manos quietas y la cara en blanco. Lily venía detrás con su mochila del hospital colgando de un hombro y esa sonrisa torcida que heredó de su madre y que me rompía el corazón de formas que no sabría explicar. Les dije que había sándwiches en el refrigerador, que tenía que hacer una llamada y subí al cuarto antes de que Sarah pudiera leerme los ojos. Pero el cuarto no me dio tiempo. A los 12 minutos, un coche se detuvo frente a la casa con un frenazo que se escuchó hasta arriba. Asomé por la ventana. Era el Dodge negro de Spike. Bajó solo, sin Decker, lo cual me dijo todo lo que necesitaba saber. Decker ya lo había abandonado, y Spike lo sabía. Un hombre solo es un hombre desesperado. Bajé antes de que tocara el timbre. Abrí la puerta yo mismo y salí al porche, cerrando a mis espaldas. No quería que Lily escuchara nada de lo que iba a pasar. Spike se veía diferente. Seguía teniendo el diente de oro y la chaqueta barata, pero los ojos habían cambiado. Ya no eran los ojos de alguien que cree que ganó. Eran los ojos de alguien que acaba de entender que el suelo bajo sus pies es de cartón. ¿Dónde está Decker?, le pregunté con la voz plana. Eso no es asunto tuyo, escupió. Claro que sí, porque Decker me llamó esta mañana. Saqué el teléfono y le mostré el registro de llamadas. Tuvimos una conversación muy interesante sobre ti. Spike dio un paso hacia mí. Dame el boleto, Jack, ahora mismo, sin jueguitos. No tengo ningún boleto, dije. Mientes. Spike. Hablé despacio, como se habla con alguien que no entiende bien el idioma. El boleto es falso. La máquina de mi tienda no está conectada a ningún sistema de la comisión. Ese papel no vale nada. Nunca valió nada. Jenkins murió por un trozo de tinta y celulosa. Lo vi procesar. Vi el momento exacto en que las piezas encajaron, ese instante breve en que la arrogancia se derrite y deja al descubierto el miedo que siempre estuvo debajo. Mentira, dijo pero sin convicción. Mátenme si quieren. El boleto seguirá siendo falso. Spike abrió la boca para decir algo que nunca llegó a decir, porque en ese momento dobló la esquina un coche sin insignias, con una luz azul intermitente en el tablero. Detrás, una patrulla del condado. Donovan había sido exacto. Antes del anochecer, 2 agentes bajaron del coche sin insignias con las placas en la mano. El detective que venía delante era joven, serio, con una carpeta bajo el brazo. «¿Reginald Spike Renner?», dijo. Spike se giró. En su cara pasaron 5 emociones distintas en menos de 2 segundos. La última fue la peor, la comprensión total. Queda detenido por el homicidio en primer grado de Gerald Alan Jenkins y por los cargos adicionales de extorsión y obstrucción a la justicia. El agente hizo una pausa. Tiene derecho a guardar silencio. No lo esposaron de forma brusca. No hubo drama. Solo el sonido metálico de los grilletes y Spike mirándome por encima del hombro mientras lo llevaban al coche, con esa expresión que llevan todos los hombres que perdieron.
no de rabia, sino de genuina incredulidad ante la idea de que el mundo no funciona a su favor. Entré a la casa sin decir nada. Esa noche, cuando Lily dormía, Sara y yo nos sentamos en la mesa de la cocina con la luz baja. Puse el boleto entre los dos. Ella lo miró durante unos segundos y luego levantó los ojos hacia mí sin decir nada. Sé lo que hiciste, dije. Silencio. Y sé por qué lo hiciste. El silencio de Sara tenía un peso específico. No era el silencio de alguien que niega. Era el silencio de alguien que lleva días cargando algo solo y finalmente lo puede soltar. Escuché tu conversación con Jenkins esa tarde, dijo al fin, con la voz baja y firme. Estaba en la trastienda buscando el paraguas que dejé. Lo escuché todo. Los 10 millones, que el boleto lo vendiste tú, y calculé lo que significaba para nosotros. Para Lily, asentí. ¿Sabes lo que significa que el boleto sea falso? Sara me miró fijamente. ¿Qué? La máquina está trucada, Sara. Nunca estuvo conectada al sistema real. El boleto de Jenkins no estaba registrado en ningún lugar. Es papel sin valor. Hice una pausa. Mataste a un hombre por nada. No lloró de inmediato. Eso me sorprendió. Me miró durante un tiempo largo, con esa intensidad que la caracteriza cuando procesa algo demasiado grande para caber de golpe. Entonces tú también mataste a Jenkins, dijo finalmente. Solo que lo hiciste hace un año, cuando pusiste en marcha todo esto. Tenía razón. No había manera de rebatirlo, así que no lo intenté. Tomé el boleto falso y lo sostuve sobre la llama del quemador de la cocina hasta que ardió. Lo dejé caer al fregadero y vi cómo los números del Powerball se volvían ceniza negra bajo el chorro del agua fría. Voy a desmantelar la máquina esta semana, dije. Y tengo dinero guardado. No suficiente para Boston, pero suficiente para empezar los tratamientos puente que el médico de aquí recomendó mientras buscamos otra alternativa. Sara asintió. Una vez, despacio. ¿Y nosotros?, preguntó. No respondí de inmediato porque la respuesta honesta era que no lo sabía. Lo que sí sabía era que entre nosotros había muerto algo esa semana y que ninguno de los dos era completamente inocente de haberlo matado. Pero también sabía que en el cuarto del fondo dormía una niña que necesitaba que nosotros siguiéramos de pie. Seguimos, dije. Por ella. Lo demás lo resolvemos después. Donovan me llamó a las 11 de la noche. Decker había firmado su acuerdo de cooperación y su testimonio colocaba a Spike en el remolque de Jenkins antes de las 2 de la mañana. El video de mí entrando al remolque seguía existiendo, pero el fiscal lo descartó porque la hora de entrada me situaba después del momento de la muerte según la autopsia preliminar. Era una persona curiosa en una escena, no un asesino. ¿Estás bien?, me preguntó Donovan. No, respondí. Pero estoy entero. Esa noche fui solo a la tienda, la abrí con mis llaves, encendí la luz trasera y me quedé frente a la máquina trucada. Esa caja gris de plástico y circuitos manipulados que había sido el centro de todo. La observé durante un rato, recordando el día que la instalé, la sensación de haber encontrado una salida cuando no había ninguna, la forma en que me convencí de que era temporal, que solo sería hasta que Lily mejorara, que nadie saldría lastimado. Siempre nos mentimos con el mismo argumento, que es temporal. Saqué las herramientas del cajón inferior y empecé a desmantelarla pieza por pieza. No me tomó mucho tiempo. Los sistemas simples se destruyen rápido. Metí todo en una caja de cartón, lo cargué al coche y lo tiré en 3 contenedores distintos a lo largo de la carretera del condado. En el camino de vuelta a casa, con el asiento del copiloto vacío y el espejo retrovisor mostrándome una cara que empezaba a parecerse de nuevo a la que recordaba, pensé en Jenkins, en sus $2 arrugados, en el café gratis que le di esa tarde porque me dio lástima. Tal vez por eso el universo funciona como funciona, porque la compasión y la trampa no pueden coexistir en el mismo espacio durante mucho tiempo. Tarde o temprano, una de las dos cobra lo que la otra le debe. Yo construí una trampa perfecta y me convencí de que la compasión por mi hija la justificaba. Pero las trampas no distinguen entre quién las monta y quién cae en ellas. Al final, todos terminamos adentro. Lo que aprendí no lo aprendí en un libro ni en una iglesia. Lo aprendí en un remolque oxidado a las 3 de la mañana, mirando los pies de un hombre balancearse en el aire, que la desesperación es el combustible más peligroso que existe, porque arde sin color y sin olor, y para cuando ves el fuego, ya lo perdiste todo.
Lo que me quedó después de esa semana no fue dinero, ni venganza, ni justicia limpia. Me quedó mi hija viva, mi esposa frente a mí, aunque con una grieta entre los dos que tardaríamos años en cerrar, y la certeza de que volvería a dormir en la misma cama que mi conciencia. A veces eso es lo único que queda, y a veces con eso alcanza.